Emma tenía apenas 5 años, pero en sus ojos brillaba una valentía que muchos adultos jamás llegarían a conocer. Aquella mañana gris, con nubes pesadas cubriendo el cielo y un viento helado que cortaba como cuchillas, la pequeña salió sola de casa, con un único propósito en el corazón: salvar a su madre. No llevaba abrigo, solo un vestido delgado, unos zapatos gastados y en sus brazos, apretada contra el pecho, una vieja caja de música que había pertenecido a su abuela, y antes de ella, a muchas mujeres de su familia. La caja no era lujosa, la madera estaba desgastada por el tiempo, y las flores pintadas a mano casi habían desaparecido. Pero para Emma, ese objeto era un tesoro, era el sonido que la arrullaba cada noche, era el eco de las historias que contaba su abuela, quien decía que la melodía traía consuelo en los momentos de dolor. Pero hoy, Emma no pensaba en consuelo, pensaba en medicina. Su madre, Luma, llevaba días en cama. La tos se hacía cada vez más fuerte, más seca, más aterradora. Emma había escuchado susurros entre los vecinos. Decían que si no conseguían tratamiento, su madre no duraría mucho tiempo. Con el corazón apretado y los ojos fijos en el suelo, Emma cruzó las polvorientas calles del pueblo. Esquivaba autos, miraba vitrinas que no comprendía y con su voz frágil e inocente preguntaba: ¿conoce alguna tienda donde compren cosas viejas? La mayoría ni la escuchaba. Algunos solo sonreían con lástima. Otros ni siquiera se detenían a mirarla. Pero Emma no se rindió. Después de horas caminando, con los pies doloridos y la esperanza apagándose poco a poco, llegó frente a una tienda escondida. Las vitrinas estaban llenas de relojes antiguos, retratos descoloridos, candelabros oxidados y objetos que parecían cargados de historias. Empujó la puerta con esfuerzo y entró. Una campanita sonó suavemente, como si anunciara algo más que su llegada. Detrás del mostrador, un hombre de cabellos blancos la miró, sorprendido. No era común ver a una niña tan pequeña entrar sola, y mucho menos con aquella mirada decidida. Emma colocó la caja sobre el mostrador, con toda la delicadeza del mundo, como si aún dudara en entregarla. «¿Cuánto me puede dar por esto?», preguntó, con la voz temblando. «Mi mamá está enferma, necesito comprarle su medicina». El silencio que siguió fue denso. El hombre miró la caja, luego los ojos de la niña, y su expresión cambió, como si un recuerdo olvidado hubiera sido traído de vuelta por aquella presencia inocente. Lentamente abrió la caja, y cuando la melodía comenzó a sonar, algo increíble ocurrió. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar a tu madre? Esa pregunta, que para muchos suena como una reflexión lejana, para Emma era una urgencia viva, una llama ardiendo, como brasa encendida en su pequeño corazón. No comprendía del todo qué era el cáncer, pero sabía que el dolor de su madre era real. Sabía que el cuerpo de Luma se debilitaba cada día más, que los ojos, antes llenos de esperanza, ahora se apagaban, lentamente. Sabía que si no hacía algo pronto, el tiempo podría llevársela, y eso no podía permitirlo. Emma, con apenas 5 años, decidió que haría lo imposible. Ya no quedaba nada para vender en casa. Los muebles, la radio antigua, hasta los manteles bordados por su abuela, habían sido cambiados por paquetes de arroz y medicamentos que solo duraban 2 o 3 días. Su padre nunca estuvo presente, solo quedaban las dos y la fe. Pero ese día, hasta la fe parecía estar en silencio, como si esperara un gesto de coraje para volver a brillar. Fue entonces cuando Emma, con sus manitas pequeñas pero decididas, subió a una silla, alcanzó la parte alta del ropero
y sacó la vieja caja de música que su madre guardaba con tanto cariño. Aquel objeto no era solo una reliquia, era memoria viva. Había pertenecido a su bisabuela. Llegó desde una tierra lejana, atravesando mares y guerras. Se decía que la caja traía consigo una bendición. Toda mujer que la poseyera encontraría fuerza para empezar de nuevo, incluso en los peores momentos. Emma no conocía esa leyenda, pero sentía que la caja era especial. Aún así, la envolvió en un pañuelo bordado y salió de casa, decidida. Caminó hasta la tienda de antigüedades, donde, horas antes, había encontrado una rendija de esperanza. Al entrar, el señor del mostrador la reconoció de inmediato. No esperaba que ella volviera, y mucho menos que trajera algo con tanto valor. La pequeña colocó la caja sobre el mostrador con manos temblorosas, pero ojos firmes. «Quiero venderla», dijo en voz baja. «Necesito comprar el remedio de mi mamá. Por favor, ella está muy enferma». El silencio llenó el lugar como un velo sagrado. El hombre, acostumbrado a historias tristes, sintió algo distinto en esa niña. No era solo pobreza, era amor, amor puro, amor que se entrega, que no pregunta, que no exige, solo actúa. Tomó la caja con respeto, mirando los detalles tallados en la madera, la llave de hierro gastada, el brillo apagado de las piedras decorativas, y cuando giró la llave y la melodía comenzó a sonar, algo antiguo y olvidado pareció despertar dentro de él. Sin decir palabra, abrió el cajón del mostrador y sacó algunos billetes. Los colocó frente a Emma. Era más de lo que valía realmente. Era un reconocimiento. La niña sonrió, cansada, agradecida. Tomó el dinero con fuerza y salió rápidamente de la tienda, como quien cumple una misión. Lo que ella no sabía era que esa caja escondía un secreto que nadie, jamás, hubiera podido imaginar. Ryan era el tipo de hombre que todos veían como un ganador, dueño de empresas, acciones valiosas y mansiones que aparecían en páginas completas de revistas de lujo. Era citado como ejemplo de éxito, de disciplina, de visión empresarial. Su nombre estaba asociado a conquistas, su imagen aparecía en portadas y su rostro era frecuente en eventos de gala, rodeado de luces, champán y sonrisas falsas. Pero cuando las luces se apagaban, el silencio era ensordecedor. Detrás de los muros de vidrio de su apartamento, en lo alto de un rascacielos, Ryan era solo un hombre solitario, un hombre que podía negociar millones con una sola llamada, pero que no sabía cómo sentarse a una mesa y simplemente conversar. No tenía a quien decirle buenas noches, ni escuchaba su nombre dicho con ternura. El dinero le había dado poder, comodidad, prestigio, pero no le había comprado lo que más le faltaba: un hogar. De verdad, desde muy joven, aprendió que los sentimientos eran una debilidad. Creció en un ambiente frío, donde los abrazos eran raros y los elogios inexistentes. Su padre, un empresario rígido y ausente, le inculcó la idea de que el amor era una distracción, que el respeto solo se conseguía con miedo. Y así, Ryan construyó su vida sobre muros altos, protegido, invulnerable y completamente vacío. Sus colecciones de arte, sus autos importados, sus viajes exóticos, nada. Llenaba el vacío que sentía al volver a casa y oír solo el eco de sus propios pasos. Tenía todos los recursos del mundo, menos una cosa: alguien que lo amara, sin interés, sin máscaras. Y aunque nunca lo admitiría, en el fondo envidiaba a esas familias simples que veía en las calles. Padres caminando de la mano con sus hijos, madres cantando para calmar a sus bebés, parejas mayores,
que se sonreían con complicidad. Ryan ya no creía en el amor. Pensaba que era una invención frágil de los que no tenían otra cosa. Sus días estaban organizados al milímetro, sus reuniones cronometradas, su vida completamente controlada. Hasta que, sin quererlo, fue confrontado con algo que escapaba a toda lógica. Una pequeña caja de música y una melodía que conocía, pero no sabía de dónde. Esa melodía despertó una memoria enterrada, una sensación que no sentía desde la infancia. Y eso lo desestabilizó. Por primera vez en muchos años, Ryan se permitió sentir algo, y eso fue el comienzo de un cambio que jamás habría imaginado. Al girar lentamente la pequeña llave oxidada en el lateral de la caja, Ryan no esperaba sentir nada, más allá de una simple curiosidad. Pero cuando la tapa se abrió y la suave melodía comenzó a llenar el ambiente, algo dentro de él se rompió. Una nota musical, luego otra, y de repente, como si el tiempo se detuviera, una memoria olvidada emergió de las sombras de su infancia. Esa música ya la había escuchado antes. Era como una canción de cuna que jamás fue cantada, pero que vivía, escondida en lo más profundo de su ser. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par, y por instinto revisó el interior de la caja, y entonces la vio. Un pequeño sobre envejecido, oculto bajo un fondo falso. Lo sacó con cuidado, y al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar. Dentro, doblada con delicadeza, había una fotografía. Una mujer joven, de cabello castaño y ondulado, con unos ojos dulces como la miel. Miraba directo a la cámara con una sonrisa serena. Había algo en esa imagen que paralizó a Ryan. Conocía ese rostro, o al menos creía conocerlo. Fue entonces que entre el asombro y el desconcierto, los recuerdos comenzaron a desplegarse, como una vieja película cubierta de polvo y tiempo. Esa mujer era la misma que su padre guardaba en un portarretratos antiguo, escondido en el fondo de su escritorio, bajo papeles, como si quisiera protegerla del mundo. Durante toda su infancia, Ryan había preguntado quién era ella. Jamás obtuvo respuesta, solo el silencio y la mirada lejana de un hombre que cargaba más secretos que palabras. Y ahora, frente a él, estaba la prueba. Aquella mujer no era un recuerdo cualquiera, era real, y de algún modo estaba conectada con esa caja de música, con aquella niña que la había vendido, con una familia que él no conocía, pero que parecía gritar dentro de su propia sangre. Las lágrimas llegaron sin aviso, calientes, espesas, imposibles de contener, porque por primera vez, Ryan comprendió que todo lo que había buscado fuera de sí mismo, el poder, el control, el reconocimiento, tal vez no era más que un intento desesperado por llenar el vacío de una historia inconclusa. Se sentó en el suelo, la caja entre las manos, la música aún sonando. Cada nota era una herida abierta y al mismo tiempo un susurro de redención. La mujer de la foto tenía la misma sonrisa que Emma, la misma mirada resiliente, el mismo brillo. Ese brillo que él jamás había logrado olvidar, aunque nunca supo por qué. Y entonces, una verdad empezó a tomar forma, lenta, dolorosamente. Esa niña que había entrado a su tienda no era una más entre tantas. Ella era un hilo, un vínculo, un puente, que unía el pasado con el presente, y tal vez con una segunda oportunidad. El silencio que flotaba en la habitación era más denso que el aire. Ryan sostenía la fotografía con fuerza, como si eso fuera lo único que lo mantenía atado a la realidad. Sabía que necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Se dirigió a la casa de reposo donde su padre, Richard, vivía desde hacía años.
aislado del mundo, prisionero de sus propios arrepentimientos, aquel hombre que alguna vez fue inflexible, imponente. Ahora caminaba lento y miraba al vacío con los ojos llenos de recuerdos no dichos. Cuando Ryan entró en la habitación, Richard alzó la vista, sorprendido por la visita inesperada, pero aún más sorprendido al ver, en las manos de su hijo, la vieja caja de música. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Richard palideció. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Ryan no necesitó preguntar. Colocó la caja sobre la mesa, la abrió, y la melodía comenzó a sonar, como un eco lejano del pasado. Las manos de Richard temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por la melodía en sí, sino por lo que traía consigo. Recuerdos que había enterrado toda su vida. Tras un largo suspiro, la verdad empezó a salir, como si liberar ese secreto fuera la única manera de volver a respirar. La mujer de la foto era Sarah, el gran amor de la juventud de Richard. Una mujer sencilla, de origen humilde, que había tocado su corazón como ninguna otra. Pero, presionado por su familia y por el peso de las expectativas sociales, la abandonó. Nunca supo que ella estaba embarazada. Nunca supo que tenía una hija. Y ahora, décadas después, esa hija, Luma, estaba enferma, luchando por su vida. Y tenía una hija propia, Emma, su nieta. Las palabras salían entrecortadas, como si cada frase doliera más que la anterior. Ryan escuchaba en silencio, tratando de digerir la avalancha de revelaciones. La imagen de Emma tomó un nuevo significado. Ya no era solo la niña valiente que le había vendido la caja. Era su sobrina, una extensión de una historia desconocida, que ahora estaba grabada en lo más profundo de su alma. El conflicto en su interior era devastador. Durante años había acusado a su padre de ser frío, ausente, incapaz de amar. Y ahora, frente a él, estaba un hombre quebrado, tragado por la culpa, roto por el arrepentimiento. Las lágrimas comenzaron a caer, de ambos lados, por el dolor del abandono, por la ausencia impuesta, por las vidas que siguieron separadas, cuando todo pudo haber sido distinto, pero también por las posibilidades, por el reencuentro, por la oportunidad de sanar lo que llevaba tanto tiempo herido. El silencio fue roto solo por un susurro de Richard, con la voz quebrada. Ella es mi hija, y esa niña es el pedazo de mi alma que ni siquiera sabía que existía. Ryan se acercó, y por primera vez en muchos años, posó su mano sobre el hombro de su padre. Ya no había reproches, solo la conciencia de que el pasado no podía ser cambiado, pero el presente aún podía ser redimido. El tiempo, que antes había sido silencioso e indiferente, ahora corría como un río desbordado, llevándose cada segundo como si fuera el último. Luma, recostada en la cama del hospital, luchaba por mantener los ojos abiertos. El diagnóstico era cruel, definitivo. Los médicos decían que la enfermedad estaba demasiado avanzada, que ya no había garantías, solo esperanzas, rotas, frágiles. Pero para ella, el mayor dolor no estaba en el cuerpo, estaba en el corazón. Un corazón cargado de décadas de silencio, de preguntas sin respuesta, de sueños interrumpidos. Y sin embargo, en esa habitación, iluminada apenas por la luz suave del atardecer, algo comenzaba a florecer. Algo, a pesar del dolor. La posibilidad de que, antes de partir, pudiera ver la verdad reuniendo los pedazos perdidos de su historia. Ryan llegaba todos los días, acompañado de Emma, y poco a poco, los lazos se estrechaban. No eran visitas formales, eran reencuentros de almas que, aunque separadas por la vida, pertenecían unas a otras. Cuando llegaron los resultados del examen de ADN, no hubo sorpresa, solo lágrimas, no de shock, sino de alivio.
La confirmación científica solo sellaba lo que el corazón ya sabía. Luma era hija de Richard, Emma, su nieta, y Ryan era parte de todo eso, inevitablemente. La ciencia puso nombre a lo que ya estaba sellado por el amor, por el destino y tal vez por algo divino. Con la verdad expuesta y aceptada, empezó una carrera contra el tiempo, no para salvar a Luma, porque esa batalla, sabían, era incierta, sino para salvar lo que aún podía ser rescatado: el perdón, el vínculo, la memoria, la presencia. Richard, ya frágil por la edad y por la culpa, volvió a aprender a ser padre en los días que le quedaban. Se sentó junto a su hija, le sostuvo la mano, escuchó su historia y contó la suya. Pidió perdón, no con discursos, sino con la mirada, con el toque, con el silencio cargado de arrepentimiento. Luma, por su parte, ya no pedía explicaciones, solo quería aprovechar cada instante que aún le era permitido. Ver a Emma sonreír, escuchar a Ryan llamarla hermana, sentir que, aún frente al final, la vida podía tener sentido. En aquel hospital, que antes fue un lugar de dolor, algo nuevo comenzaba a nacer. Una familia. No la familia ideal, perfecta, formada con los años, sino una familia real, marcada por cicatrices, por reencuentros y, sobre todo, por amor. Emma, con sus ojos inocentes, era el lazo entre todos, la esperanza hecha persona, la voz que, aunque aún no entendía todo, decía lo que los adultos habían olvidado. Todavía hay tiempo. Tiempo para amar. Tiempo para empezar de nuevo. Lo que comenzó como una venta simple, aparentemente inocente, hecha por una niña que solo quería ayudar a su madre enferma, terminó siendo mucho más que un simple intercambio. Aquella vieja caja de música, escondida bajo capas de polvo, olvidada por el tiempo, llevaba en su interior no solo una melodía delicada, sino el poder invisible de una memoria ancestral, un lazo perdido entre generaciones, un secreto que el destino había guardado para el momento exacto de ser revelado. Esa caja, símbolo de sacrificio y esperanza, se convirtió en la llave que unió a una familia fragmentada. Reveló historias olvidadas, sanó heridas que el tiempo parecía haber sellado para siempre. En la vida, no siempre elegimos a nuestra familia, pero siempre tenemos el poder de elegir cómo enfrentar las heridas y los dolores que cargamos. Podemos elegir perdonar, elegir amar, elegir reconstruir lo que creíamos perdido. Porque el amor no es un camino recto, no llega cuando queremos, ni siempre aparece cuando lo esperamos. Pero, sin duda, siempre vale la pena luchar por él. Ese amor, silencioso y persistente, se manifestó en el momento más inesperado, trayendo luz a corazones antes apagados por la tristeza y por la distancia. Y entonces queda la pregunta, esa que toca lo más íntimo de cada uno. ¿Qué harías si descubrieras que tienes una hermana o una hija que jamás supiste que existía? ¿Qué sentimientos te nacerían? ¿Qué camino elegirías recorrer? Esta historia nos desafía a abrir el corazón a las segundas oportunidades, a la redención, a la reconstrucción. Nos invita a creer que, por más torcidos que sean los caminos de la vida, el destino tiene formas misteriosas de reunirnos con lo que verdaderamente importa. Si esta narrativa tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de la familia, del perdón y del amor que trasciende el tiempo y las dificultades, comparte esta historia con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza, porque al final, las segundas oportunidades existen y el poder de cambiar vidas está en nuestras manos, en el momento exacto en que decidimos creer y amar.